noche a Baal. En el versículo 5, de la misma manera existe en la época de Pablo. Pablo escribe de un remanente de judíos creyentes según la elección de Dios. Noten el versículo 5. Y de la misma manera, dice Pablo, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Otra vez, conforme a la elección. La doctrina del remanente es una doctrina a través de toda la Escritura, es preciosa. El remanente de Dios es remanente de Dios porque Dios los escogió, nada más. No hay otra razón, no hay otra explicación. El decir que somos creyentes porque nosotros tuvimos la voluntad y la decisión es tomarnos demasiado crédito en la salvación, que no existe en la Biblia. Son sandeces nuestras. Es absurdo decir eso. La elección de un remanente es por pura gracia de Dios. 1 Pedro 1. Aquí Pedro está hablando de los expatriados, ¿se acuerdan? Los creyentes que fueron dispersos en la diáspora ahí del mundo conocido. Las provincias que aquí se mencionan son Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados de la dispersión, dice Pedro, en Ponto, Galacia, Capadocia. Y después noten cómo les llama, los elegidos. Otra vez, los elegidos, los creyentes, los elegidos. En todas las epístolas del Nuevo Testamento, cada vez que nos confrontamos con la palabra llamar o llamados, se refiere o se usa en referencia a un llamamiento eficaz de Dios a aquellos que Él ha elegido para salvación. Dios llama y el hombre o la persona responde, porque ha sido escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo, como vamos a ver. Y llegamos a Efesios 1, es lo que acabo de decir. Efesios 1:3. Noten cómo Pablo se expresa con gratitud a Dios y exaltación de Dios. Versículo 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así comienza. ¿Cómo es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Cómo es que fuimos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual? ¿Cómo comenzó esto? Bueno, fue cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo. Ahí comenzó todo, porque fuimos bien astutos, muy inteligentes fuimos. No, dice, fíjense el versículo 4. Según nos escogió, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ni existía el mundo cuando Dios nos escogió. No había nada. Como dijo Spurgeon, y lo he mencionado tantas veces, Dios definitivamente me debe haber elegido a mí antes de la fundación del mundo. Nunca me hubiera elegido a mí cuando sabía lo que yo iba a hacer o cuando yo vivía, porque Él sabía qué persona era. ¿Tú te merecías la salvación cuando el Señor te llamó a ser salvo? Eras una persona dignísima, pero tus pensamientos eran puros como la nieve que cae sobre un bosque en el invierno. Tú eras una pureza de esas, pero por eso te escogió Dios. Eso nos indica que ninguno de nosotros merecemos ser creyentes. Y si somos creyentes es por pura gracia de Dios. Si somos salvos es porque Él nos salvó por pura gracia, no porque merecíamos absolutamente nada. Nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo y gracias a Dios por eso. Noten el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todo el lenguaje bíblico nos dice que los creyentes en Cristo Jesús, los redimidos, se encuentran en esa bendita condición porque fueron escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios. Por eso podemos estar seguros en nuestra salvación. Porque no depende de nosotros, ni al inicio, ni hoy, ni mañana. Y gracias a Dios por eso. 1 Tesalonicenses, Pablo está escribiendo a esta iglesia y los describe de esta manera. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Teniendo presente sin cesar, versículo 3, delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. ¿Cómo sabía Pablo que eran elegidos de Dios? Sus vidas daban evidencias de que habían sido elegidos por Dios. Y en su segunda epístola a esta misma iglesia, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo les dice, pero nosotros, noten esto, me encanta, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, porque habéis sido tan inteligentes
en escoger al Señor como vuestro Salvador. ¡Qué grupo fabuloso sois! Doy gracias a Dios por vosotros porque realmente, miren lo que dice. Doy gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Por eso daba gracias a Dios Pablo, porque habían sido escogidos por Dios. Pablo expresa gratitud a Dios por su gracia en escoger a estos creyentes. Damos gracias a Dios porque Él escoge, no damos gracias a Dios porque la gente es inteligente y lo suficientemente hábil para escoger a Dios. ¡Qué ridículo! Nadie escoge a Dios, a menos de que Él le abra el entendimiento y le mueva en su espíritu a abrazar el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie en su condición natural, de hombre natural, hombre caído, busca a Dios. Primera de Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no acepta las cosas de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si no tiene el Espíritu de Dios trabajando en él, ¿cómo va a entender? Si el Espíritu de Dios no le está moviendo a fe, ¿cómo es que va a recibir el Evangelio? No puede. Está muerto en delitos y pecados. Es un cadáver. ¿Qué va a ser un cadáver? Nada. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque ni se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Un hombre en la carne, en su condición natural, no puede buscar a Dios. No puede. Por eso no nos exasperemos, hermanos, cuando hablamos con gente acerca del Evangelio y no responden. ¿Cuántas veces me he sentido triste y personas que conozco bien y no quiero mencionar, les he hablado tantas veces y no responden? No tenemos que exasperarnos. De alguna manera Dios nos está abriendo el entendimiento de esa persona. En el versículo 14 de 2 de Tesalonicenses 2 dice Pablo, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llama salvación, lo hace por medio del Evangelio. Y si nos llama salvación, noten lo que dice, es para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos llama salvación para mantenernos salvos por un rato y si fallamos, sonamos. No, nos llama salvación para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La salvación siempre culmina en gloria. Y porque Dios los había escogido, por lo tanto Dios los llamó mediante el Evangelio, hablando de los tesalonicenses, y por lo tanto ellos ahora iban a alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. El lenguaje bíblico en cuanto a la doctrina de la elección no es ambiguo, no es dudoso, es claro. Si tú crees en la Biblia, tú tienes que creer en la predestinación, tú tienes que creer que Dios escoge a aquellos que son salvos, porque se encuentra ahí. Si tú crees en la Biblia, tú debes creer que Dios determinó que los que Él llama salvación, Dios también los